Vamos a ver la continuación de las hojas de estilo de los archivos CSS y vamos a ver lo que es las unidades de medida y colores. Tenemos que estas propiedades, vimos ayer un ejemplo, pero no dijimos a detalle por qué era. Vimos una parte de lo que se llamaba eh, EM y ahorita vamos a ver a detalle qué es. Bueno, las unidades de medida sirven para definir la altura, la anchura y los márgenes de los elementos para establecer el tamaño de la letra. Todas estas medidas se indican con un valor numérico entero o decimal, seguido de una unidad de medida, sin ningún espacio en blanco entre el número y la unidad de medida. Hay dos tipos de medidas, lo que son las absolutas y las relativas. Las medidas relativas definen su valor en relación con otra medida, por lo que para obtener su valor real se debe realizar una operación con el valor indicado. Las unidades absolutas establecen de forma completa el valor de una medida, por lo que su valor real es directamente el valor indicado. Esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos páginas web y utilizamos las hojas de estilo y movemos nuestra página web a un dispositivo móvil, si no tiene medidas, en este caso relativas, nosotros vamos a ver que nuestra página web no se ve bien y se va a mover, o sea, sí va a aplicar el estilo, pero no se va a ver con respecto a lo que nosotros estamos desplegando en nuestro celular. Muchos de estos problemas de medidas absolutas son atacadas y resueltas por lo que son los frameworks de desarrollo, en este caso los frameworks de estilos como Bootstrap o Materialize u otros que hay. En ellos utilizan todo lo que es las medidas relativas para definir nuestra aplicación. Bueno, pero ya lo veremos cuando hablemos de frameworks de desarrollo. Nos dice que si el valor es cero, la unidad de medida es opcional. Si el valor es distinto a cero y no se indica ninguna unidad, la medida se ignora completamente, lo que suele ser uno de los errores más habituales de los diseñadores, que empiezan con hojas de estilo. Algunas propiedades permiten indicar medidas negativas, aunque habitualmente sus valores son positivos. Si el valor decimal es una medida inferior a 1, se puede omitir el cero de la izquierda. Por ejemplo, de 0.5m ponemos a 0.5m. Bueno, vamos a ver a detalle las unidades absolutas. Nos dice que tenemos una lista completa de unidades absolutas definidas por CSS. Y tenemos su significado. Tenemos in, centímetros, bueno, SM, mm, pt y pc. Tenemos in para pulgadas, y es equivalente a 2.54 centímetros. Centímetros, pues a centímetros. Bueno, cm a centímetros, mm a milímetros, pt a puntos. Y un punto equivale a 1 pulgada entre 72, es decir, a puntos a 0.35 milímetros. Un PC que es una pica equivale a 12 puntos, es decir, 4.23 milímetros. Entonces tiene que ver mucho cómo le vamos a decir nosotros de qué tamaño queremos la medida y de qué tamaño queremos ahora sí que desplegar nuestra letra o nuestro cabecera o nuestro elemento que queremos. Aquí tenemos unos ejemplos de las unidades absolutas. En este caso tenemos que a body está siendo modificado por un margen de 0.5 pulgadas. Tenemos que el elemento H1 está siendo un interlineado de 2 centímetros. Tenemos que todas las palabras que están en un párrafo tienen un espaciado de 4 milímetros. Tenemos que a la etiqueta A, todo lo que contenga la etiqueta A, le vamos a poner un tamaño de fuente de 12 puntos. Y por último, los elementos de span, tenemos un font size de una pica.
Bueno, entonces como pueden ver, estas unidades absolutas es que nosotros ponemos el valor directo y no calculamos nada. Nos dice que su principal desventaja es que son muy pocos flexibles y no se adaptan fácilmente a los diferentes medios. Bueno, vamos a ver ahora las unidades relativas. Las unidades relativas, a diferencia de las absolutas, no están completamente definidas, ya que su valor siempre está referenciado respecto a otro valor. A pesar de su aparente dificultad, son las más utilizadas en el diseño web por la flexibilidad con la que se adaptan los diferentes medios. Se muestran tres unidades relativas en los archivos CSS y la referencia que toma cada uno por determinar su valor real. Por ejemplo, tenemos, hablando de las unidades relativas, tenemos EM, EX y PX. Tenemos EM, que no debemos de confundir con la etiqueta EM de HTML, sino que es una unidad relativa respecto al tamaño de la letra del elemento. Una EX, que es una unidad relativa respecto a la altura de la letra. X minúscula, el tipo y el tamaño de la letra del elemento. Y PX, que habla de píxel, que es una unidad relativa respecto a la resolución de la pantalla del dispositivo en el que se visualiza la página HTML. Las unidades EM y EX no han sido creadas por CS, sino que llevan décadas utilizándose en el campo de la tipografía. Aunque no es una definición exacta, la unidad 1M equivale a la anchura de la letra M. Por eso tiene EM. Mayúscula. Del tipo y tamaño de la letra del elemento. Recuerden que toda esta tipografía viene de lo que hacían antes los que se dedicaban a hacer escritos o en este caso periódicos, revistas, y tenían ya muy bien estudiado toda la tipografía y los tamaños y los tipos. La unidad EM hace referencia al tamaño en puntos de la letra que se está utilizando. Si se utiliza una tipografía de 12 puntos, 1M equivale a 12 puntos. El valor de 1x se puede aproximar a 0.5 EM. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenemos un párrafo y vamos a ponerle a todos esos párrafos un margen de 1M. La regla anterior indica que los párrafos deben mostrar un margen de anchura igual a 1M. Como se trata de una unidad de medida relativa, es necesario realizar un cálculo matemático para determinar la anchura real de ese margen. La unidad de medida EM siempre hace referencia al tamaño de la letra del elemento. Por otra parte, todos los navegadores muestran por defecto el texto de los párrafos con un tamaño de letra 16 píxeles. Es muy importante porque cuando nosotros estamos empezando con esto de las hojas de estilo y empezamos a modificar con estas medidas relativas, pues a veces no sabemos de dónde sale la información o por qué se ve así. Pero partiendo de que todos los textos son de una letra de 16 píxeles, pues ya podemos tener un equivalente a saber a qué valor nos lo va a poner. En este caso, una medida de un margen de 1M equivale a 16 píxeles. A continuación se modifica el ejemplo anterior para cambiar el tamaño de la letra de los párrafos. Tenemos un tamaño de fuente de 32 píxeles con un margen de 1M. El valor del margen sigue siendo el mismo de las unidades relativas, pero su valor real ha variado porque el tamaño de la letra de los párrafos ha variado. En este caso, el margen tendrá una anchura de 32 píxeles, ya que 1M equivale al tamaño del elemento, de la letra del elemento. Si se quiere reducir la anchura, el margen de 16 píxeles, pero manteniendo el tamaño de la letra de los párrafos en 32 píxeles, se debe utilizar la siguiente regla. Y ponemos aquí, la diferencia es que ponemos 0.5. Bueno, como pueden ver, tenemos que enseñarnos a cuáles son los valores fijos, como esto de 16 píxeles, cuánto equivale cada cosa y cómo podemos ir jugando nosotros con los tamaños para que se muestren tal y como queremos nosotros. Nos dice que también podemos mezclar los diferentes elementos en una misma página. Como el siguiente ejemplo, tenemos un body y le vamos a poner un font size de 10 píxeles y un H1 con un font size de 2.5 EM.
Nos dice que primero se establece el tamaño de la letra base, 10 píxeles para toda la página. A continuación se asigna un tamaño de 2.5 em al elemento H1, por lo que su letra será 2.5 por 10 píxeles. Es igual a 25 píxeles. Bueno, porcentajes. El porcentaje también es una unidad de medida relativa, aunque por su importancia en CS la trata de forma separada M, X y PX. Un porcentaje está formado de un valor numérico seguido del símbolo porcentaje y siempre está referenciado a otra medida. Cada una de las propiedades de CS se permite indicar como valor de porcentaje. Define el valor al que hace referencia ese porcentaje. Los porcentajes se pueden utilizar, por ejemplo, para establecer el valor del tamaño de la letra de los elementos. En este caso tenemos el body, decimos que todo el body tiene un font size de un M. Y para el H1 y para el H2 vamos a tener para cada uno, el H1 un tamaño de fuente de 200%, un H2 del 150%. Quiere decir que lo que pusimos al H1 y al H2 equivale al H1 dos veces un M y al H2 una vez y media un M. Bueno, como pueden ver, esto pues sí suena interesante y se utiliza mucho para lo que son la parte de modificar nosotros nuestros estilos, ya sea de manera absoluta o relativa. Y como menciona el texto, lo que se utiliza más son las unidades relativas. Tenemos aquí nosotros dentro de nuestra actividad que tiene un peso, tenemos la P3, pero antes de llegar a la P3 tenemos que irnos paso a paso. En este caso vamos a continuar con este video que está aquí, que se llama Curso Básico de CS3, Unidades de Medida, donde van a ir haciendo los ejercicios. Si se fijan, ya tienen dos actividades de video y varios ejercicios que deben estar haciendo. El video está muy tranquilo y está muy entendible. Se va poniendo paso a paso qué es lo que hay que hacer y cómo vamos mostrando lo que acabamos de decir. Al final hay que realizar los ejercicios, se van a solicitar al final de la actividad. Bueno, entonces hay que realizar los ejercicios del video